Muy buenos días, iglesia, ¿cómo están? Miércoles 27 de mayo. Esta semana nuestra palabra, que no falte, porque lo que falta se nota. En este caso estamos haciendo referencia a lo que ocurrió en las bodas de Caná de Galilea. Faltó el vino, se acabó el vino. Hay cosas que son trascendentales en la vida de un cristiano y cuando faltan, pues se nota. Y una de las cosas que estamos trabajando esta semana es la fe. La fe porque ese es el nombre que lleva este tiempo, alboradas de fe. En la noche, fortalezas de fe, porque la fe es fundamental en el cristiano, porque es lo primero que atacan las circunstancias. Tu miedo, tus temores, las noticias, la atmósfera de la sociedad, todo eso, lo primero que va a atacar es tu fe. Por eso, la idea de la palabra cada día es fortalecer nuestra fe. Y estamos pensando en los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, y hoy le toca el turno a una mujer. En el versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y esta experiencia de Sara la encontramos en Génesis. Déjenme por favor, aquí yo abro la Biblia. En el capítulo 18 de Génesis encontramos en el versículo 11: y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Perdón. Una promesa hecha por Dios en un tiempo donde las reglas de juego ya no permitían que se cumpliera. Abraham y Sara reciben la promesa de tener un hijo del cual va a tener raíces el pueblo de Israel. Nuestra fe porque nosotros decimos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de ayer, de hoy y de siempre. ¿Qué hubiese pasado si Sara no le cree a Dios? Si Abraham no le cree a Dios. ¿Cuál sería el rumbo de la historia, de la salvación? ¿Qué matices hubiese tomado si Sara no le cree a Dios? Seguramente Dios va a cumplir sus propósitos, sus planes, y quiere que tú y yo seamos sus instrumentos. Pero si nosotros no queremos ser sus instrumentos, yo tengo la plena seguridad que Dios va a buscar a alguien para alcanzar sus metas, sus propósitos de salvación. Ahora, el tema es que Dios quiere usar en este momento a Abraham y a Sara, cuando todas las condiciones dicen que no, cuando las reglas de juego determinan que ya es imposible. Y eso es una característica que tiene la fe. La fe no se guía por las reglas de juego de la sociedad, no se guía por la lógica humana, por la mente humana. La fe no se guía por lo que dicen las noticias, las estadísticas, el dólar, el petróleo. La fe se guía por lo que dice Dios. Y Dios, en este sentido, rompe las estructuras, pero las rompe con aquellos que quieren creer. Veamos dos cosas aquí. Dios da la promesa a Sara, pero ahora Sara tiene que moverse en pro de esa promesa. Porque a diferencia de Jesús, Isaac no fue engendrado por el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que Abraham y Sara tuvieron que trabajar en su vida marital, en su intimidad, para poder alcanzar la promesa de Dios. Ahora, según algunos estudios bíblicos, Abraham ya estaba alrededor de los 80 años. Y aún así se mueve y trabaja en lo que Dios quiere hacer con su vida. Cuando creemos en Dios, nos movemos en pro de sus promesas, más allá de lo que digan las reglas de juego.
Porque el Señor rompe esas estructuras. El Señor rompe esos paradigmas. Y mientras los rompe, fortalece nuestro corazón. Abraham y Sara tuvieron que avanzar, creer, moverse, actuar. Y eso es algo que estamos insistiendo en esta semana en la palabra de Dios, la acción. No es suficiente creer, hay que actuar, hay que moverse, hay que poner de nuestra parte. Dios no va a responder nuestras oraciones sentados. Dios no va a responder nuestras oraciones solo mientras estamos buscando su rostro en un momento de intimidad. Ese momento de intimidad como el que estamos teniendo tú y yo ahora es un tiempo donde Dios fortalece, inyecta, revela, muestra, anima, pero ahora tienes que pararte y salir a la guerra. Los ejércitos reciben las enseñanzas, reciben el entrenamiento, se les dan las estrategias, las herramientas, las armas y tienen que salir de su campamento de seguridad para enfrentar al enemigo, para enfrentar, en este caso en Colombia, los grupos al margen de la ley. Desde el batallón, mostrando las armas, los enemigos no se van a rendir. Desde el batallón, haciendo ínfulas de lo que se tiene, de la artillería guardada, el enemigo no va a retroceder. Por eso todos los días nuestras fuerzas armadas salen para recordarle al enemigo que debe rendirse, que debe entregarse o de manera contraria asumir las consecuencias de la autoridad. Así es la fe. La fe es todo un arsenal, toda una artillería que Dios pone en el batallón. Cuando nos conectamos, cuando oramos, cuando leemos la palabra de Dios, el Señor nos entrena, afina esa artillería, nos equipa. Pero tienes que salir. Tienes que salir a enfrentar ese gigante. Tienes que salir a enfrentar esos temores, esos miedos. Tomar la iniciativa, en este caso para algunos, de terminar sus carreras universitarias, no retirarse. No es el momento para abandonar los estudios, no es el momento para retirar los niños del colegio, no es el momento para abandonar aquello que Dios te ha dado a menos que Él te lo esté indicando. Es el momento de potenciarlo, de reinventarlo, de hacer una reingeniería, de hacer reaprendizaje, de leer, de estudiar, de profundizar, de equiparte y salir a enfrentar los miedos. Si Sara y Abraham no hubiesen trabajado en su vida de intimidad, en su vida marital, pues Isaac no va a salir. No va a aparecer Isaac en el escenario. Yo me imagino a Abraham y a Sara de cuando en cuando trabajando en este aspecto porque le creían a Dios. Y esto es algo muy importante. Dios nos mueve a creer aun cuando la lógica no es lo que nos afirma de manera positiva. Te invito a hacer una oración de fe en esta mañana. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por este tiempo de fe. Queremos iniciar este día creyendo en ti, declarando el poder de tu palabra, declarando tu bendición, declarando que tú tienes el control de todo, poderoso Padre. Nos movemos, Señor, como Sara, en pro de la promesa que nos has dado. Tú has prometido bendecir a tu pueblo, prosperar a tu pueblo, sanarlo. Señor, a esta altura muchas economías ya están golpeadas. Todos hemos perdido algo, Dios, pero aquí estamos, al frente de la batalla, creyendo, declarando, confesando que tú estás con tu pueblo y que el arca del pacto estará con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Envía esta palabra a todos tus amigos y a todos tus contactos. Recuerda que ya viene nuestra serie Cosas Extrañas y con ella abriremos nuestros grupos de oración en casa. Prepárate.